para poder empezar. Listo, ahora sí. Bueno, tenemos como le indicaba, ¿no? El tema derechos humanos y ciudadanía. Pero para poder hablar de derechos humanos, tenemos que pensar teniendo una idea al menos de lo que son los derechos humanos. ¿Qué nos dice qué son los derechos humanos? A ver, dice, son las facultades y libertades que las personas tienen por el simple hecho de ser humanos. Sin estos, las personas no pueden cultivar ni ejercer plenamente actividades como la libertad de expresión. Es decir, todas las facultades que me permitan ser libre en hacer o decir lo que considero que debo hacer. Pero obviamente con respeto hacia los derechos de los demás y mientras no me vaya en contra de la ley, ¿verdad? Yo puedo, digamos así, hacer lo que considere que debo hacer. O sea, ahí, aquí está el tema de lo que es los derechos humanos. Ahora, ¿para qué están concebidos los derechos humanos? La Declaración de los Derechos Humanos marcan un hito. Por primera vez, el mundo tenía un documento acordado globalmente que señalaba que todos los seres humanos son libres e iguales con independencia de su sexo, color, creencia, religión u otras características. La Declaración de los Derechos Humanos viene mucho tiempo atrás. Se fueron concibiendo a partir de las necesidades en las épocas determinadas. Por eso más adelante vamos a ver cómo se clasifica. Pero están concebidas precisamente para qué, para que se respete esta parte que dijimos inicialmente, ¿verdad? Que la persona tenga la libertad de poder hacer o decir, sin infringir la ley, las cosas que consideramos necesitamos, ¿verdad? Entonces, para eso están concebidas y pues se aplica a todas las personas, es universal. Por eso no importa la religión que yo profese, no importa mi raza, no importa si soy mujer, si soy hombre, eso no importa. Todas las personas tenemos derechos humanos. Ahora, dice, los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes. Universales, ¿por qué? Porque yo estoy en Ecuador y tengo derechos humanos, pero si me voy a la China, yo tengo derechos humanos, los mismos derechos humanos, porque están establecidos a nivel mundial, por eso son universales. Entonces, no importa dónde yo me pueda ir, mis derechos humanos siempre estarán para mí, ¿verdad? Pues dice que todos los derechos humanos tienen la misma importancia y todos los gobiernos deben tratarlos de un modo justo y equitativo, en los mismos términos y con el mismo énfasis. Todos los estados tienen, con independencia de su sistema político, económico y cultural, la obligación de promover y proteger todos los derechos humanos para todas las personas sin discriminación, que es lo que yo les indicaba. Yo puedo estar en Ecuador y yo tengo mis derechos, pero me puedo ir a la China, me puedo ir a Estados Unidos y yo sigo teniendo mis derechos porque son universales. Y el gobierno tiene que garantizar que se respeten mis derechos humanos. En esta parte, los países que pertenecen a esta organización tienen que como alinear su ley en los derechos humanos para que se pueda cumplir. De esta forma, logramos la protección de los derechos de cada ser humano. Aquí viene la parte que yo le indicaba, la clasificación de los derechos humanos. Verán, los derechos humanos se fueron, por decir algo, creando a través del tiempo. En cada tiempo se vivía situaciones que daban pie a ciertas pautas, a ciertas necesidades, y entonces se fueron creando una clasificación de derechos humanos. Entonces, vamos a ir a la clasificación. Los derechos humanos se clasifican por generaciones y habla de generaciones precisamente por el hecho de que se fueron creando conforme a la necesidad de cada época, ¿ya? Entonces, la primera generación es la que está en esta parte de los derechos civiles y políticos, porque en esa época, que es mucho atrás, eh, los derechos humanos, por decirlo de alguna forma, en esa época, no eran para todos, solamente para un grupo privilegiado, los que tenían dinero, los que venían de descendencia de realeza,
ellos eran los únicos que podían acceder a esta parte de los derechos humanos. Por ejemplo, podían participar de la decisión de quiénes los iban a gobernar, lo que no podían la otra parte de las personas, que eran, por ejemplo, las personas pobres, las mujeres, los esclavos. Ellos no tenían ese derecho, no podían tener esos derechos. Por esa razón es que en esta primera generación se basan los derechos civiles y políticos. ¿Por qué? Porque ellos querían participar de esta parte donde ellos estaban viviendo. La segunda generación, que es la de los derechos sociales, ¿verdad? Esta se crea a partir de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, después de esa guerra mundial, se ve la necesidad. ¿Cuál era la principal necesidad en ese momento? La paz mundial. Entonces, esta generación se crea a partir de la Segunda Guerra Mundial. Inclusive, en este momento, después de la Segunda Guerra Mundial, se crea la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, para precisamente abordar estas necesidades que tenía el ser humano en ese momento. En la tercera generación están los derechos colectivos de solidaridad de los pueblos. En esta tercera generación, ¿verdad? Se encuentran los derechos a la paz, la solución de problemas alimenticios, demográficos, ecológicos. Empiezan, como le digo, de acuerdo a la necesidad, empiezan a crear otro tipo de derechos que necesita el ser humano en esa época. La cuarta generación, tenemos esta generación cuando empieza el boom de la tecnología, y es precisamente a finales del siglo XX donde se genera la cuarta generación, porque esta abarca el derecho sobre desarrollo tecnológico y las tecnologías de la información y la comunicación y el ciberespacio. Entonces, si se pueden dar cuenta, cada generación tuvo su momento de creación en base a las necesidades que vivía el ser humano en cada tiempo establecido. Por eso está dividido o clasificado en 4 generaciones. Vamos a avanzar a abordar un poquito más cada una de las generaciones. Aquí estamos en la primera generación, que aborda los derechos civiles y políticos. Tenemos entonces como uno de los derechos que dice que toda persona tiene los derechos y libertades fundamentales, sin distinción de raza, sexo, color, idioma, posición social o económica. Si recuerdan, yo les hablé un poco de que las únicas personas que tenían acceso a sus derechos eran las personas que tenían dinero, las personas que venían de realeza. Entonces, por eso hacen énfasis en esta parte de posición social, ¿verdad? También pues que no había, que no debe haber distinción de raza para poder ser esa persona que tenga esos derechos. No, no importaba si tú eras negro, blanco, si eras hombre, mujer, si hablabas mandarín o hablabas inglés o español. O sea, eso no era impedimento porque era un derecho inherente. Los derechos humanos son automáticos. La persona nace, automáticamente adquiere sus derechos humanos. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad jurídica, ¿verdad? Como le decía, en esa época también había esta parte de la esclavitud y esa parte que no podían ellos participar, que era, por ejemplo, el poder elegir quién los iba a gobernar. No tenían ese aspecto. Por eso esta parte cubre los derechos civiles y políticos. Nadie estará sometido a esclavitud o servidumbre. Nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni se le podrá ocasionar daño físico, psíquico o moral. Por ejemplo, cuando era torturada alguna persona. Entonces, imagínense qué tiempo se vivía en esa época, que para ellos lo importante como un derecho humano eran estos ítems que les estoy leyendo en este momento. Nadie puede ser molestado arbitrariamente en su vida privada, familiar, domicilio o correspondencia, ni sufrir ataques a su honra o reputación. Entonces, aquí se genera esta parte de la privacidad, ¿verdad? Es este punto que está hablando aquí. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su lugar de residencia, como lo hacemos hasta ahora. Por ejemplo, nosotros, si queremos vivir en China o en Estados Unidos, podemos hacerlo, siempre que cumplamos con esta parte de la obligación, de la parte legal, ¿verdad? Una vez que nosotros somos legales en un lugar, en un país, podemos tener la libertad de movernos en el país donde nosotros consideremos mejor y podemos establecer nuestra residencia donde queramos.
siempre cumpliendo con las leyes del país donde nos queremos establecer, o en nuestro caso en Ecuador, una ciudad específica que queramos ir, nosotros podemos movernos sin ningún problema porque tenemos ese derecho, nada nos impide hacerlo. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. Recuerden que en esto de nacionalidad hay una nacionalidad que es automática, que es cuando uno nace. Nace en un lugar, automáticamente adquiere la nacionalidad del país donde nació. Y pues hay otra nacionalidad que es la adquirida, pero que usted decide, usted quiere pertenecer a un lugar indicado, pero siempre cumpliendo con las normas y los reglamentos del lugar donde usted quiere nacionalizarse. En caso de persecución política, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Esto, por ejemplo, es un aspecto, nosotros vivimos mucho esto, nuestros políticos que se van a otro lugar pidiendo asilo político, ¿verdad? Justamente lo hacen basado en este aspecto de este derecho civil o político, que tienen la libertad de poder solicitar asilo y vivir en el lugar donde se lo dieron, pues, ¿no? Y que lo solicitó. Los hombres y las mujeres tienen derecho a casarse y a decidir el número de hijos que deseen. Parece un poco como absurdo este derecho que está aquí, pero recordemos que esta primera generación fue creada en una época donde las mujeres no podían decidir con quién casarse. Ya estaba establecido quién iba a ser su esposo. Entonces, por esa razón era una necesidad de la época, ¿verdad? Y que, bueno, en algunos lugares probablemente todavía se den y es un derecho humano que tenemos todos. Todo individuo tiene derecho a la libertad de pensamiento y de religión. Nada nos impide, si nosotros queremos ser católicos o queremos ser testigos de Jehová o queremos ser evangélicos, inclusive si nosotros somos ateos, los derechos humanos nos protegen. Nosotros tenemos la libertad de elegir, ¿verdad?, a qué religión queremos pertenecer. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión en ideas. La libertad de expresión es un derecho que todos lo profesan. Por ejemplo, en el caso de los periodistas, ¿verdad? Muchas veces lo mencionan, hablan de la libertad de expresión, pero recordemos que con esta libertad de opinión y de expresión que nosotros tenemos, también viene de la mano esta parte de la responsabilidad o de la consecuencia de nuestras opiniones y de nuestras expresiones. Porque vamos a poner un ejemplo de que de pronto la información que yo obtuve era falsa y yo opiné o me expresé en base a esa información, yo puedo tener una consecuencia, por ejemplo, difamación, ¿verdad? Entonces, sí, yo tengo la libertad de expresión, pero debo asumir lo que conlleva mi libertad de expresión. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y asociación pacífica. Hacen énfasis, de asociación pacífica porque yo puedo reunirme en cualquier lugar con las personas que yo desee. Yo puedo elegir mis amigos. E inclusive, por ejemplo, en la parte política, si hay un mitin político, yo puedo hacerlo. Tengo la libertad de hacerlo eh, bajo cualquier partido político, siempre que sea pacífica. Por eso hace el énfasis aquí. Vamos con la segunda generación. En la segunda generación está cubriendo los derechos económicos, sociales y culturales. Este fue otro momento que se vivió, como les indicaba, a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, es donde se plantearon más estos derechos humanos. Toda persona tiene el derecho a la seguridad social y obtener la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales. También toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias. Es un derecho. Nosotros tenemos el derecho a poder trabajar en libertad. Toda persona tiene derecho a formar sindicatos para la defensa de sus intereses. Nosotros conocemos en nuestro país, hay varias empresas que tienen sindicatos, pero estos sindicatos no solo se crean porque sí, hay leyes que los regulan, porque la idea de creación de un sindicato es velar los intereses del trabajador siempre y cuando no se rompa o no vaya en contra de las leyes de la empresa, que no perjudique al lugar donde se está trabajando. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a ella y a su familia la salud, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Por ejemplo, habrán personas que tengan el acceso a la seguridad social, el IES, pero hay quienes no lo tienen. Entonces, ¿cómo el gobierno
cumple con esta parte de derecho que tenemos todos. Los hospitales públicos, por ejemplo, es una forma de garantizar el cumplimiento de este derecho fundamental que tiene el ser humano. Toda persona tiene derecho a la salud física y mental. Revisemos un poco así mentalmente y nosotros nos podemos dar cuenta que el gobierno se preocupa porque las personas tengamos esos espacios donde podamos trabajar la salud física, pero que la salud física que nos conlleva a una salud mental también. Porque recordemos que cuando usted tiene actividad física, no solamente está mejorando, por ejemplo, su aspecto físico o solamente sus sistemas, como el circulatorio, ¿verdad? No solo eso, también la parte mental se ve mejorada cuando usted hace actividad física. Entonces, como consecuencia de eso, es que es un derecho. Y el gobierno o el país o, bueno, las instituciones procuran que nosotros tengamos esos espacios libres para poder trabajarlos, sean gratuitos, como en los parques, por ejemplo, cuando ponen estas máquinas, o espacios donde usted puede ir y trotar, o campañas que hay que se dan eh, para hacer ciclismo, etcétera, sino también usted tiene la parte privada, ¿verdad? Usted puede libremente escoger ir a un gimnasio, paga, pero tiene la libertad de escogerlo y poder hacer esta parte que es un derecho. Durante la maternidad y la infancia, toda persona tiene derechos a cuidados y asistencias especiales, ¿verdad? Un ejemplo de eso es, por decirlo, cuando una mujer da a luz, hay un tiempo determinado en el que en el trabajo la madre puede salir antes porque tiene que ir al cuidado y a la lactancia de su hijo, por ejemplo. Ese es un derecho. Toda persona tiene derecho a la educación en sus diversas modalidades. Un ejemplo así muy clarísimo, el que en este momento estamos viviéndolo. Esto es un derecho que se está cumpliendo. Usted tiene el acceso a la educación online, gratuita, que se está ofreciendo, porque es un derecho que todos los seres humanos tenemos. Entonces, en este momento, usted está accediendo a ese derecho que indica la segunda generación. La educación primaria y secundaria es obligatoria y gratuita. Por eso existen las instituciones educativas fiscales, ¿verdad? Donde son del Estado y el Estado garantiza la educación y la gratuidad. Pero nosotros, por ejemplo, en el caso de los menores de edad, nosotros los padres somos los responsables y es nuestra obligación que nuestros hijos puedan obtener este derecho a la educación, ¿verdad? Vamos con la tercera generación. En la tercera generación tenemos derechos de los pueblos. Aquí está el derecho a la autodeterminación, derecho a la independencia económica y política, derecho a la identidad nacional y cultural. Tenemos derecho a la paz, derecho a la coexistencia pacífica, derecho al entendimiento y confianza, la cooperación internacional y regional, la justicia internacional, el uso de los avances de las ciencias y la tecnología. Por ejemplo, aquí no llegábamos todavía a la cuarta generación, que es la que enfoca más esta parte de la tecnología, pero sin embargo ya estaba alineándose a lo que se iba viviendo en ese tiempo. La solución de los problemas alimenticios, demográficos, educativos y ecológicos. Por ejemplo, ecológicos, ahora los gobiernos, ¿verdad? Están procurando, haciendo campañas para concientizarnos a todos. También enfocar en las empresas, por ejemplo, que no exista la contaminación, porque es nuestro derecho poder vivir en un planeta en el que podamos respirar, en el que tengamos la seguridad de que es un planeta que nos garantiza, por ejemplo, tener la alimentación por las tierras que no están contaminadas, etcétera. Hay leyes que se aplican a las empresas para que cumplan con esta parte de aquí. El cuidado del medio ambiente, el patrimonio común de la humanidad, el desarrollo que permita una vida digna. Eh, los derechos humanos están enfocados precisamente en esta parte importante, que el ser humano, por el hecho de ser humano, pueda tener una vida digna, ¿verdad? Que sea automática, es decir, usted nace y tiene ya sus derechos para poder tener una vida digna que sea garantizada y que nadie se la pueda quitar. Y la cuarta generación, en la cuarta generación que habla del derecho sobre desarrollo tecnológico, esta cuarta generación se dio o salió a la luz
casi a finales del siglo XX, cuando se dio el boom de la tecnología, del Internet y todo esto de aquí, ¿verdad? Entonces, se creó otra necesidad, porque recuerden lo que yo le indico, ¿no? Cada generación de derechos humanos fue creada en un tiempo determinado donde existían tipos de necesidades. Por eso es que cada generación tiene un derecho específico y justamente basado en la necesidad que tenía en ese momento el ser humano. Entonces, la cuarta generación está basada en la necesidad que entró en ese momento, que era la tecnológica. Entonces nos indica que el ser humano tiene derecho de acceso a la informática, el derecho de acceso a la sociedad de la información en condiciones de igualdad y no discriminación, al uso del espectro radioeléctrico y de la infraestructura para los servicios en línea, sean satelitales o por vía de cable. Por ejemplo, nosotros tenemos un teléfono, ¿verdad? Que tiene que conectarse a alguna señal. Nosotros pagamos por un servicio, sí, pero no nos cobran por el uso que tenemos en el espacio de estos satélites y todos que son los que nos permiten tener esa facilidad de la tecnología, porque es nuestro derecho poder acceder a ella. El derecho a la autodeterminación informativa, el derecho al habeas data y a la seguridad digital. Usted puede ingresar a alguna página, YouTube o tener su correo electrónico, ¿verdad? Y usted tiene el derecho a la seguridad digital. Pero sabe que en esta parte también aplica un poco, algo estuve leyendo de eso, esta parte de la garantía de, ¿cómo diríamos? Por ejemplo, los bancos que tienen nuestra información, ¿verdad? También tenemos derecho a eso. Por eso cuando usted entra a una aplicación o algo, le preguntan si usted autoriza ciertas cosas, hacer uso de su información o cosas por el estilo, es precisamente por esto, porque nosotros tenemos el derecho a la seguridad digital. Cuando nosotros lo autorizamos es cuando ellos pueden acceder a este tipo de información. ¿Ya? Entonces, de esto habla las generaciones. Son 4 generaciones que tenemos. No sabemos si en el futuro se genere otra generación, porque recuerden que cada generación se fue desarrollando en un tiempo determinado basado en las necesidades de la época. Entonces, hasta este momento nosotros contamos o disfrutamos de 4 generaciones, que es lo que nos permite tener esa libertad y poder vivir en paz en este mundo. Y tenemos acá lo que es ciudadanía. Lo que es ciudadanía, tenemos, dice, la ciudadanía se refiere al conjunto de derechos y deberes a los cuales el ciudadano o individuo está sujeto en su relación con la sociedad en que vive. El término ciudadanía proviene del latín civitas, que significa ciudad. Por tanto, ciudadanía es la condición que se otorga al ciudadano de ser miembro de una comunidad organizada. La ciudadanía, como requiere todo esto, o sea, nos da derechos, sí, pero también nos da deberes. Entonces, esta parte de acá, cuando nosotros, digamos, adquirimos la ciudadanía, cuando nosotros adquirimos la mayoría de edad, porque nos encontramos en ese momento en la facultad de poder cumplir con las normativas o las consecuencias en el momento del incumplimiento de alguna norma o ley, porque ya somos adultos. Porque recordemos que nuestros derechos terminan donde comienzan el de los demás. Así como nosotros nos sentimos protegidos y el resto tiene la obligación de respetar nuestros derechos, nosotros como ciudadanos también tenemos la obligación de respetar los derechos de los demás, de las demás personas. Es lo que crearía un mundo de paz y una convivencia pacífica. Esa fue la finalidad de la creación de los derechos humanos, poder vivir en sociedad, poder vivir pacíficamente y con la libertad de expresión, con la libertad de poder hacer o no hacer lo que consideramos que nos corresponde, siempre basados en la ley. Por ejemplo, hablaba esta parte de libertad de expresión, que es muy común, por ejemplo, cuando son los medios de comunicación, pero recordemos que nuestro derecho, la libertad de expresión, por supuesto, pero nuestro deber en este momento viene a ser, o nuestra obligación, asumir la responsabilidad que implica nuestra expresión, nuestra libertad de expresión.
Porque, por ejemplo, si nosotros decimos algo que no es real y perjudica a una persona, estamos atentando contra su derecho. En ese momento también estamos nosotros incurriendo en algo pues que no debe ser. Estamos rompiendo su derecho humano. Y como la ley fue adaptada para que se pueda respetar los derechos humanos, entonces sí nos podemos ver inmersos en una situación un poco complicada. Por eso ustedes han visto cuando a veces hay personas que son denunciadas de difamación, porque ellos se expresaron libremente, pero al final no era verdad lo que estaba diciendo, no tenía cómo comprobarlo y entonces se ve en una situación complicada. Entonces, todos nuestros derechos los tenemos, sí, pero basados en la ley. Recordemos que tenemos obligaciones también. Hasta ahí lo que respecta al tema de derechos humanos y ciudadanía. No sé, tengan alguna pregunta, si usted me escribe, voy a sacar en este momento la diapositiva. Permítanme un segundo. ¿Listo? Ahí estamos nuevamente. Entonces, si usted levanta la manito, yo le puedo ayudar en alguna situación que quiera que sea más aclarada o si tiene alguna inquietud que me pueda presentar, le puedo ayudar en este momento. Recordemos que aquí nuestra forma de comunicación es con señas, ¿verdad? Le pregunto, ¿sí quedó claro esta parte de derechos humanos? ¿Sí le ha quedado claro? ¿Sí? Qué bueno. Me alegro que así sea. Ahora le explico un poquito. Ya está subida una tarea, ¿verdad? Que consta de 4 preguntas, solo de verdadero o falso. Todo lo que cubre las 4 preguntas está precisamente en las diapositivas porque es sobre el tema que estamos hablando. Habla de qué es derechos humanos, habla de las generaciones. Entonces, usted, si no lo recuerda muy bien, usted puede recurrir a las diapositivas, leerlas un poquito y entonces ahí usted va a decir, sí, esto es, y lo va a poder responder. Yo sé que el tiempo es muy complicado cuando se trabaja y se estudia, por eso he procurado que esa tarea sea lo más sencilla posible, que usted pueda recurrir a ella y pueda hacerla rápido para que la pueda cumplir y la pueda subir y entonces vamos cumpliendo con los requisitos que son, pues que en este caso de las actividades, en este caso es un taller que está subido. Las diapositivas, el video de la clase, pues se subirá al Drive. Se la paso a Carlos Triana, que es la persona encargada de esta parte de la tecnología, para que lo suba al Drive. Pero también se lo voy a pasar a Miss Lucy, porque como tienen un grupo, Miss Lucy también suele subir al grupo las informaciones, ¿verdad? Y también la voy a subir en esta parte de la plataforma, no recuerdo cómo se llama, materiales, no recuerdo muy bien cómo se llama, para que lo puedan tener en las diferentes partes y de esa manera puedan acceder más fácilmente a cualquiera de las cosas para que puedan cumplir con esto de la tarea. No sé si tienen alguna pregunta. Acá ya, Juana Catagua. A ver, Juanita, ya le abro el audio para que pueda indicar. A ver, ya, listo, Juanita. Buenas noches, pero ¿que ahorita ya está subida la tarea o no? Yo la subí porque, como le digo, yo recién voy a comenzar este módulo. A mí me indicaron que era importante que quede subida la tarea para que ustedes desde ya tengan ese tiempo en el momento que puedan hacerla y poderla cumplir. Pero que la encontramos en evaluación. Correcto, está en evaluación, está como taller. Porque, porque yo estoy ahorita, entré y no hay nada, no hay nada. Yo sí la subí, pero con todo, me permiten mañana que hablo con Carlitos, porque yo la subí, solo que no recuerdo qué grupo era, porque Pero todo. es que yo soy del paralelo 101. Es que no recuerdo cuál era. En este momento no recuerdo cuál era. Pero, por ejemplo, yo abría y me salían los nombres de todas las personas, entonces yo las seleccionaba para que les llegue. Pero hubo un grupo en el cual no me salieron los nombres. No recuerdo cuál es, la verdad, pero yo mañana hablo con Carlitos, Triana, para que me ayuden en esta parte y lo puedan acceder. ¿Ya? Ok, mi gracias, esa era la pregunta. Y el tiempo que tiene es un poco amplio. O sea, no se les va a cortar las 7 semanas, no. Es un poco amplio porque entiendo esta parte de la dificultad del tiempo. ¿Ya? Ok, mi gracias. Usted. A ver acá, Yesenia Benavides. Déjeme ver. Tiene
Miss, buenas noches, no se le escucha. O sea, ahí me escuchan. Ya, ahí sí le escucho. No, era para decirle que yo ahorita ingresé a la plataforma y sí está la del taller, sí está. Está, gracias. Sí, Entonces, puede ser que la señora que me acabó de hablar está, Juanita, está en el grupo donde no me salieron las personas. no, ¿No? sí, no, sí está, porque yo ahorita ingresé. Sí Ya, está en evaluaciones, está ahí para activarla y comenzar a hacer la evaluación. perfecto. Como le digo, son 4 preguntas de verdadero o falso. Ya Eh, lo hice. que sea lo más sencillo posible para que usted pueda hacerlo lo más pronto y como que salir de ese trabajo e ir cumpliendo todos los pasos que hay que hacer, pues, ¿no? Sí, ya lo hice, ya lo envié también, Miss. Perfecto. ¿Y qué tal? ¿Le fue difícil o está súper No, sencillo? sí estuvo fácil, sí estuvo fácil. Correcto, listo. Entonces, gracias. Gracias, Miss. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Déjenme pasar a la siguiente página. De repente tengo alguna otra persona. Bueno, entonces vamos a decir que ya, nadie más creo que quiere opinar. Nuevamente, ya saben que es con señas que nos entendemos. Sí me preocupa, me gustaría nuevamente consultarles si les quedó así claro. He tratado de hacerlo lo más resumido posible, así como que la esencia, porque hay mucha información, pero eh, no tenemos el tiempo de la clase ni tampoco mucho tiempo ustedes porque tienen que hacer muchas actividades. Pero dentro de las posibilidades del tema que pude abarcar, ¿les ha quedado claro? Sí, pulgar arriba, me ayudan, please. Recuerden que aquí nos entendemos perfecto. Gracias, señor Solórzano. Entonces, nada, eso, miren, Yesenia ya nos dio la pauta de que está bastante sencillo el deber para que ustedes puedan en algún momento hacerlo rapidito, enviarlo y van cumpliendo con estos aspectos que son importantes para poder aprobar los módulos, pues, ¿verdad? Entonces, bueno, no se olviden, por favor, que nuestra próxima clase es el día viernes, misma hora, otro tema. Asimismo, procuraré hacerlo como lo más sencillo posible para que quede claro y sobre todo la información más importante sea la que quede en ustedes. A ver, por acá tenemos a Cristian Matamoros. Déjenme ver. Cristian. Ay, Dios mío, hasta que nuevamente me acuerde de... A ver, Cristian, creo que ahí está. No, no. Me acuerde bien cómo era esto, porque hace tanto tiempo que no lo uso. Esta plataforma me resultó nueva. Otra vez. Ay, ay, Cristian. Cristian, si usted me ayuda escribiendo, por favor. Es que no puedo activarle el audio. Déjeme ver acá. Stephanie Arán. Ahí está. Stephanie, está activado su audio. Dígame. Sí, buenas noches, mi. Lo que pasa es que yo entré tarde a la clase, no escuché toda la clase. Ya. La ventaja es que como grabamos la clase, ya luego le paso a Carlos Triana el video para que lo pueda subir al Drive, ¿verdad? Aparte de eso, también usted va a poder acceder a las diapositivas que están clarísimas. Ahí usted las puede leer, inclusive le va a ayudar muchísimo para poder hacer la tarea. Está facilísimo. Toda la información fue sacada de ahí para que no tengan ningún problema en cuanto al desarrollo de la tarea, Estefan. ¿Ok? Ya, mi, igual yo revisé y sí está habilitada en el 113. Perfecto, entonces, gracias. Ya listo, gracias, Miss. Déjeme ver si le puedo dar el paso a Cristian, que lo tengo aquí, no sé por qué, no puedo. A ver. Ay, Cristian, discúlpeme, no sé por qué a usted no le puedo activar el audio. No puedo, perdón, Cristian. Pero sí, si usted desea, puede escribirme, Cristian, para poder poderle responder si tiene alguna duda. Pero bueno, eh, cualquier cosa, pues ya le escribí. A ver, Cristian, ¿dónde está Cristian? Aquí está, Cristian Matamoros. ¿Cuándo va a subir las diapositivas para hacer la tarea? Ya. Yo ya le pasé las diapositivas a la Miss Lucy, pero le voy a volver a pasar. Yo las estoy subiendo máximo mañana
las diapositivas para que puedan revisarlas y puedan cumplir con esta parte de la tarea. ¿Está bien? Listo, Cristian. Sí, no se preocupe, eso es parte de las cosas que tengo que hacer. Yo sé, no se preocupe. Perdónenme, estoy como nueva, entonces tengo que como que adaptarme en todo. Pero ya mañana más tardar cumplimos con esa parte para que ustedes puedan hacer lo que les corresponde. ¿Ya? Listo. Entonces me despido. Les agradezco mucho su presencia. Que tengan muy buenas noches. Es Silvia. Yo creo que usted está dentro del grupo, como le explicaba a Yesenia, me parece. Tuvo un grupo que cuando yo quise enviarles la tarea, no estaba, no había nombres. Yo ya tengo que hablar mañana con el Mr. Carlos Triana para que revise y poderles hacer llegar la tarea. ¿Ya? Yo lo tengo anotado para que no olvidarme de esa parte que es importante. Ahora sí, bendiciones para ustedes también y muchísimas gracias por su atención. Que pasen muy bien. Un abrazo.